Esta historia es diferente a cualquiera que hemos contado antes. La que conocerán esta noche es la experiencia de una bruja que ha decidido compartirla con nosotros. Va más allá de cualquier cosa que se haya narrado antes en este canal, y ahora es momento de que tú decidas si te atreves a escucharla. Muy buenas noches, comunidad. Hace unas semanas les hablábamos de esta historia y hoy por fin hemos logrado la autorización de su protagonista para ocultar ciertos detalles y poder compartirla con la comunidad. Les recomendamos escucharla con discreción si hay niños cerca, que esta vez no escuchen y sobre todo, por favor, les subrayo, sobre todo, hoy no se sugestionen. Si son escépticos, esto les va a ser mucho más fácil, pero si son de esas personas que escuchan relatos de la noche con curiosidad de las cosas que pueden existir más allá de nuestro entendimiento, por favor, recuerden que esto es la historia de alguien más, de alguien que está muy lejos de ustedes. Tengo que decir que sí hubo detalles que tuve que editar, que tuve que quitar, que creo que eran demasiado gráficos, que hablaban de cosas que se llegaron a hacer que eran bastante terribles y que, no eran necesarios que estuvieran en este relato. Creo que se puede contar de la misma forma sin ellos. Espero que nada se pierda del sentido de la historia con estos detalles que omití. Pero ahora sí, apaga la luz, por favor, y déjate llevar, que ya estás escuchando el siguiente relato de la noche. Por lo que sé, mi familia llegó a Santo Domingo cuando todavía era un cerro. Mi papá me contaba de cómo llegaron caminando desde lejos por la calle de las Promesas hasta aquel pedregal, de cómo la gente iba levantando casitas con láminas en aquel rincón abandonado de la capital. Él estaba chico todavía, pero se acordaba bien de aquellas casas levantándose poco a poco entre el lodazal. Se acordaba de aquella ciudad que un puñado de gente decidió levantar allá como única esperanza para vivir, de esa otra ciudad. Se acordaba particularmente bien de una casa de madera que ya estaba ahí cuando ellos llegaron, la casa donde vivía una vieja que asustaba a la gente, una casa a la que nadie se quiso acercar, a pesar de que estaba acomodada en una buena zona para construir. Nadie construyó a su alrededor. Esa casa había estado allá, en medio de la nada, en medio de aquel cerro sin forma de llegar a ella, mucho antes de ese plan de ir a habitar el Pedregal, que se convertiría en la invasión urbana más grande de América Latina, de cuando miles de familias decidieron establecerse ahí. De las muy pocas cosas que llegó a contarme mi papá sobre mi madre, es que ella salió de ahí, de aquella casa de madera, que se enamoraron pronto, que él soñaba con casarse con ella y llevársela lejos de ahí, lejos de esa casa de madera, lejos de la vieja que la habitaba, de esa señora que lo veía con odio cuando se lo encontraba en la calle o desde su ventana. Cuando mi mamá se embarazó, mi papá había planeado todo para llevársela consigo. Ambos eran unos adolescentes aún, pero ya sabrían cómo arreglárselas lejos de ahí. Mi papá tenía familia en San Juan Atzingo y le dijeron que allá siempre tendría un lugar para llegar. Pero de pronto dejó de ver a mi madre. De pronto mi mamá se desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Y un par de meses después, la vieja de aquella casa de madera se apareció en la casa de mi padre. Le habló a los abuelos y les dijo que ahí les dejaba el acto de su hijo, que se las arreglaran ellos. En una canasta les llevó a una bebé de unos cuantos días de nacida, 7mesina, apenas respirando. Esa bebé era yo. Mi papá nunca volvió a ver a mi madre, pero decía que quizás así fue mejor, que por algo pasaban las cosas. Esa siempre fue su creencia. Mi papá ya había dejado la escuela, pero desde entonces, desde que estuve yo,
Trabajó en la trapalería, en el pequeño negocio de los abuelos, que eventualmente heredó cuando ya solo éramos él y yo, cuando no tuvimos más familia. Y es que la vida de mi papá le pasó muy rápido. A los 25 años ya tenía una hija que tenía que cuidar por sí solo. Ya se había quedado sin sus padres, que se mataron en un accidente en un barranco volviendo a la casa. Ya tenía a su cargo aquel negocio familiar por el que ellos habían luchado tanto y que también le resultaba una responsabilidad, un compromiso. Por cuidar de aquel negocio, no nos fuimos a San Juan Atzingo, donde él creía todavía le debía quedar alguna familia. Ahí comienza mi historia, la que voy a contarles. Cuando era una niña que apenas entendía las cosas, lo único que no lograba entender es por qué todas en la escuela, todas mis compañeras tenían una mamá y yo no. Recuerdo entonces mi primera pesadilla, esa primera vez en que se me subió el muerto, cuando acababa de cumplir 6 años. Escuchaba a mi papá roncar en el cuarto contiguo como siempre, y de pronto yo desperté. Pero había algo raro. Desperté, pero no podía moverme. Era como si algo muy pesado estuviera sobre mí. Apenas si alcanzaba a respirar. Entonces la vi. Había una mujer sentada en una silla que estaba entre mi cama y la ventana. Una mujer mirándome fijamente, sin parpadear. La vi hasta que cerré los ojos, hasta que decidí esforzarme por quedarme dormida y finalmente lo logré. Para mí había sido una pesadilla nada más, un sueño con monstruos como los que tenía desde siempre. Pero la noche siguiente y la siguiente, ahí estaba de nuevo esa mujer, y yo siempre despertaba en mitad de la madrugada sin poder moverme, para verla a ella ahí, siempre sentada a mi lado. Finalmente, pensando en que eso no iba a parar, le platiqué a mi papá sobre los sueños que estaba teniendo. Él, a pesar de su juventud, a pesar de su origen humilde, era una persona leída, que sabía mucho de muchos temas. Me dijo que solo se me había subido el muerto, pero que no me asustara por esa frase. Me explicó que así se decía cuando uno despertaba sin poder moverse, y que lo que veía tan real en el cuarto eran solo sueños, pesadillas, nada más que sueños que se me mezclaban con la realidad. Me dijo que nunca tuviera miedo de lo que viera. Y esa noche volví a despertar. Allí estaba ella, como siempre, sentada al lado de mí, pero esta vez más cerca. Y esta vez hubo algo distinto. Cuando ella notó que la miraba, me sonrió. A pesar de lo macabro que podría resultar, las palabras de mi papá siempre retumbaban en mi cabeza. A esa edad le hubiera creído lo que me dijera. Le creía eso, que esa mujer solo existía en mis sueños a pesar de lo real que era, cada vez más. Cuando acepté su presencia de algún modo pude verla con mucha claridad. Su ropa sucia, llena de lodo, su pelo tieso, la sonrisa negra, como si hubiera comido carbón y le hubiera manchado los dientes. Esa maldita visión. Pero me acostumbré a las pesadillas, no voy a exagerar. Estuvieron ahí durante años. Tiempo después me hice muy amiga de Lupita, una niña que tenía muchos amigos y que de alguna manera me adoptó. Yo no tenía. Como ella vivía un poco más lejos que yo, Lupita y su mamá empezaron a pasar por mí para ir a la escuela. La llevaba su madre y a mí me encantaba convivir con ella, sobre todo por su mamá. A veces compañeros nuevos que no me conocían mucho nos preguntaban si éramos hermanas, si la señora era mi mamá, y yo, siempre que no me escuchaba Lupita, respondía que sí. Empecé a pasar mucho tiempo en su casa. Iba a hacer tarea y me quedaba prácticamente hasta que me corrían, hasta que me decían que mi papá se iba a enojar si no llegaba, que se iba a preocupar. Y una de esas veces, cuando ya era tarde, la mamá de Lupita me preguntó si me quería quedar a dormir. Le dije que sí de inmediato, y ella fue a la trapalería para pedirle permiso a mi papá. Me acuerdo cómo me quedé esperando a que volviera con la respuesta, con muchas ganas de quedarme ahí, casi de quedarme para siempre. Y cuando por fin volvió con el permiso, la abracé.
Me prestaron una pijama de Lupita y así cenamos, en pijama, para luego irnos a dormir. Al día siguiente no había escuela, así que dormimos tarde viendo la televisión. Quizás no era mucho y quizás suene tonto, pero yo me sentía soñada. Me imaginaba que era mi familia y que ella era mi mamá. No sé ni cómo, pero finalmente me quedé dormida con una sonrisa en la boca. Ni siquiera desperté con el muerto encima, como siempre me pasaba, pero algo sí me despertó. Nos despertó a todos en la casa. Un grito terrible de Lupita en lo más profundo de la noche. Un grito horrible que comenzó a mi lado, pero luego se alejó por toda la casa. Entró corriendo a la habitación la mamá de Lupita, preguntándome por ella, pero le dije que no sabía dónde estaba. Luego también llegaron sus abuelitos que vivían al lado en una casita pegada a esa. Buscaron a Lupita sin éxito por toda la casa y finalmente alguien la encontró afuera, escondida entre unas cajas en el patio de atrás. Estaba llorando. Decía que una señora se había metido al cuarto, que despertó y vio a una señora parada al lado de la cama, viéndome dormir a mí. Cuando le pidieron que la describiera, yo me di cuenta de quién hablaba. Y supe, por primera vez supe, que lo que yo veía no se trataba de un sueño, de una pesadilla como me había dicho mi papá. Era real, tan real que Lupita dijo que cuando gritó de miedo al ver a aquella mujer, ésta se lanzó hacia ella pasando por arriba de mí y le dio una cachetada. Lo peor es que Lupita tenía la marca de una mano en la mejilla, como si le hubiera golpeado un adulto con todas sus fuerzas. La mamá de Lupita me preguntó que qué había hecho, y yo le dije que no había sido yo. Le juré que no había sido. La mano, además, marcada en su mejilla, era mucho más grande que la mía, y no tenía esa fuerza ni el motivo para hacerlo. No vuelvas a tocar a mi hija, me dijo. Y recuerdo muy bien cómo subrayó ese mi hija, como recordándome que yo era una compañera de la escuela nada más, una niña por la que ella no sentía el más mínimo cariño, solo lástima. Salí corriendo hacia mi casa, así, en la mitad de la noche. Desperté a mi papá para contarle lo que había pasado y me dijo que todo estaría bien, que recordara que solo podía confiar en él. Lupita y su mamá ya no volvieron a pasar por mí. Lupita no volvería a hablarme por años. Lupita no volvería a hablarme por años. Hasta una vez que solo me dijo una frase años después, en la secundaria. Esa fue quizás una de las experiencias más dolorosas de mi vida hasta precisamente la secundaria. A partir de ese episodio con Lupita, me sentí más sola que antes. Nunca tuve amigos en la escuela. Me veían cada vez más como la rara. Le daba miedo a los demás. Mi papá me preguntaba constantemente quién me acompañaba a la escuela, quién regresaba conmigo, si dejaba entrar a alguien en la casa cuando no estaba él. Y el motivo de estas preguntas es que a él le contaban que una mujer caminaba siempre conmigo. Cuando sus amigos me veían a lo lejos, decían que alguien iba conmigo permanentemente. Una mujer muy sucia. Parece una muerta que se acaba de salir del panteón. Fueron las palabras que usó un señor que le dijo eso en la tlapalería. Yo lo escuché. Por las noches despertaba con la subida del muerto, pero yo ya no abría los ojos. Le tenía mucho odio a lo que fuera que no me dejaba en paz, ni tener una vida medianamente feliz. Y así, en mi peor momento, conocí a Bernardo. Él tenía 14 años, pero estaba apenas entrando a la secundaria como yo. Decía que había reprobado 2 años, que le decían que estaba tonto. Bueno, con otras palabras que hoy ya no se usan, le decían que era lento,
que no iba a poder pasar de la primaria, pero con mucho esfuerzo lo logró. A mí me caía bien porque él no me tenía miedo, a lo mejor porque era más grande. Era bueno conmigo, me daba los buenos días, era de los pocos que me hablaban. Y todo lo burro que era lo compensaba porque era muy bueno para el fútbol, por lo que en el recreo todos lo buscaban para jugar en su equipo. En una ocasión, un balonazo suyo me dio de lleno en el estómago. Él dejó de jugar para ir a verme, y luego se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Era noble y amable, y aunque no lo demostrara en la escuela, me pareció muy inteligente, sumamente sensible. Y como les digo, no me tenía miedo. Él no creía que yo fuera una bruja y que caminara con los muertos, como ya se decía también en la secundaria. Esa tarde me acompañó a casa y recuerdo las miradas de todos sobre nosotros dos y de cómo de pronto nadie se burló de mí. Bernardo empezó a pasar por mí a casa e iba a dejarme todos los días. 2 semanas después, me pidió que fuera su novia y yo le dije que no, que mi papá no me lo permitiría. Y eso era cierto, pero además había algo en mí, un odio autoinfligido que me hacía creer que no me lo merecía. Pero en ese tiempo, en esas semanas, fui menos infeliz, de verdad. Fui casi normal. Uno de esos días me tocó ir sola al tianguis a buscar unas cosas que mi papá necesitaba. Él no podía cerrar la papelería y me mandó. Una señora en un puesto de verduras de pronto me habló. Yo solo iba pasando por enfrente, pero ella me habló con mucho interés. Me llamó mucho la atención que ella miraba por encima de mí, por encima de mi hombro, como si le dirigiera la mirada a alguien detrás de mí. Lo primero que hizo fue preguntarme por el nombre de mi madre. Le dije que nunca lo conocí, que nunca vi a mi mamá, que no sabía ni siquiera si estaba viva. Traes a una muerta contigo. Ten cuidado, me dijo. Me reí porque sabía a quién se refería. Le dije que desde que yo recordaba la traía conmigo, pero solo la podía ver por las noches, cuando se me subía el muerto. Que era bueno saber que nunca estaba sola, que al menos esa cosa me cuidaba. Cuidar. No, niña. Está buscando algo de ti. Siempre lo ha buscado. Está alimentándose de ti porque eres bruja, como la muerta, como ella lo fue. Eso que dijo de verdad me sorprendió. No supe qué responderle. Mira, mija, entre brujas nos cuidamos, pero esta quiere algo de ti y no está bien. Si quieres saber cómo correrla, me dices. Búscame en mi casa, mira. Te voy a anotar mi dirección, porque pronto vas a ser una mujer, y si la traes todavía, ya no vas a poder alejarla. Apenas unos días después tuve mi primer periodo. Me asustó, pues no sabía bien del asunto por siempre haber vivido únicamente con mi papá. Ni siquiera tenía amigas. Pero recordé las palabras de aquella mujer y fui a verla. Y la señora me ayudó. Me dijo que ella también había nacido bruja, pero nunca quiso hacer todo lo necesario para hacerlo. Ella era católica, o parecía ser católica porque su casa estaba absolutamente llena de cuadros y figuras religiosas. Me dijo que podía renunciar a todo eso, al mal. Que tendría que dedicar mi vida a ayudar, a concentrarme en la fe, aunque siempre iba a poder ver esas cosas horribles que están cerca de nosotros, pero que nadie más puede ver. Yo era sensible, y eso no se me iba a quitar jamás. Hice lo que me pidió. Rituales que te voy a contar, pero que te pido que edites, por favor. La brujería es más fácil de hacer de lo que la gente cree. Bueno, más fácil de intentarlo. Todo, absolutamente todo está a nuestra disposición, pero hecho de la forma equivocada,
puede traer las más terribles consecuencias. Después de varios días y noches de rituales, finalmente una madrugada desperté como siempre, pero esta vez pude levantarme, caminar a la ventana. Vi de nuevo a aquella mujer, esa mujer que me sonreía desde los 6 años, pero esta vez afuera, en la calle, mirándome desde lejos, con un odio que podía sentir. Me había alejado cada vez más de mi papá, me había alejado cada vez más de Bernardo, pero los extrañaba. Eran los únicos que me entendían, que intentaban hacerlo. Lupita, que ya no me hablaba, estaba en otro salón de aquella secundaria, y una vez se me acercó solo para decirme que fuera a las canchas. Yo no entendía por qué lo dijo, pero cuando llegué lo comprendí. Una de sus amigas estaba abrazada de Bernardo, y a mí me hirvió la sangre. Por primera vez entendí lo que siempre había sentido por él. Me moría de celos, y eso no se iba a quedar así. Esa maldita chamaca era la más bonita de la escuela. Podía tener a cualquiera de la secundaria, pero me quitaba al único que había estado para mí. Mi única oportunidad de ser feliz, de ser normal. Malnacida. Lo había hecho a propósito. Lo había hecho por lastimarme, por burlarse de la bruja. Y sí, si eso querían, si querían que fuera una bruja iba a ser. Había pasado suficientes tardes en casa de aquella señora que me había ayudado para escuchar lo que decían ella y sus conocidas sobre las otras, sobre las malas, las que bailaban con el diablo, suficiente para saber dónde tenía que buscarlas. Mi papá trabajaba tanto que no se dio cuenta que me salí esa noche para ir hasta el panteón de... Ahí encontré una bolsa grande de basura, justo debajo de la tumba marcada por un ángel sin cabeza. Se supone, según lo que había escuchado, que eso quería decir que estaban ahí esa noche, que estaban cerca. Eran 3. Las encontré en lo más profundo del panteón, junto a una tumba abierta. No se sorprendieron de verme, no dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Era como si en el fondo supieran que yo era una de las suyas. Les dije que quería algo, que quería venganza, que estaba dispuesto a darlo todo. Una de ellas volvió a verme. Aún hoy no entiendo cómo esa noche tuve el valor de hacer lo que hice. Regresé a casa poco antes del amanecer. Me acosté boca abajo. Escuché cómo mi papá se levantaba. Pasó por el cuarto y me dijo que se iba a trabajar, que no me fuera a levantar tarde. Le contesté, pero no recuerdo haberlo hecho. Solo recuerdo que mi voz le dijo que estaba bien. Yo no podía moverme. Me había quedado dormida sobre mis brazos. Era una sensación extraña de libertad, como si ya nada fuera mi responsabilidad, como si todo lo que estuviera a punto de pasar fuera para una causa mayor, para alguien más. Se me había subido el muerto, pero esta vez era diferente porque, para empezar, era de día. Eso nunca había pasado antes y entonces... Escuché que alguien se acercaba. Por un momento me pregunté si era mi papá, si había regresado porque tal vez se le había olvidado algo, pero... Lo que sea que estaba ahí apestaba a drenaje, a podrido. Algo apestaba horrible. Supe que había llevado a un muerto, pero era distinto. No era aquella mujer que siempre había estado cerca de mí. Cuando pude despertarme unas horas después, mareada y bañada en sudor, logré llegar al baño casi arrastrándome, y el olor volvió. Luego la vi en el espejo, detrás de mí. Era la primera vez que veía algo sin que mi cuerpo estuviera congelado, sin ese nivel de inconsciencia que hasta ese momento había sido necesario para que pudiera verlos. Su cara parecía como derretida, como si lo hubieran expuesto al fuego, pero la podía ver.
estaba feliz. Era mi muerta, con la que ahora tendría que cargar. La enfermedad de aquella chica, de aquella a la que le hice eso por haberme robado a Bernardo, fue larga y dolorosa, y la disfruté. Por las noches salía de mi casa e iba a la suya. Una vez la había seguido desde la escuela para saber dónde vivía. La seguía a ella y a Bernardo. Me subí al techo de los vecinos para poder verla por la ventana, para verla sufrir. Disfrutaba escuchar cómo los perros ladraban cuando yo corría de vuelta a casa, carcajeándome, mirando cómo algunos pobres ilusos se asomaban por la ventana. Me imaginaba el terror que sentirían al verme, y ese temor lo sentía en la nariz. Era un olor dulzón que me encantaba. Y a aquella chica, a aquella maldita chica, se le llenó de escamas la piel. La mitad de su rostro se congeló y parecía derretirse. Se parecía cada vez más a mi muerta. Todo lo bonita que era se le quitó. Noté que aquel olor horrible se quedó en mi casa. Noté cómo se fue impregnando en mí. La gente me volteaba a ver en la calle. Mis compañeros en la escuela se sentaban lo más alejados a mí que podían. Hasta una profesora, la única que era amable conmigo, me preguntó si todo estaba bien con mi salud. Me dijo que algo no era normal y no le respondí nada. Solamente me reí. ¿Qué más iba a decirle? Dejé de ir a la escuela. A mi papá no pareció importarle. El pobre ya no se daba cuenta de nada. Ni siquiera noté cuando simplemente algo le ocurrió. Cuando comenzó a perder el habla poco a poco. Cuando dejó de ir a trabajar y se convirtió en un bulto que deambulaba por la casa. Que comía y respiraba nada más. Que ni siquiera me podía sostener la mirada. Como si le diera miedo. Yo lo único que quería era que mi venganza se concretara. Ya luego pensaría en cómo volver a la normalidad. Aquella chica me había quitado todo. Me había obligado a hacer lo que hice. A hacer lo que era entonces. Pude sentir cuando estaba a punto de morir. De alguna forma pude oler la vida dejando su cuerpo. Así que fui a verla. Tenía que verlo. Fui a verla desde el techo. Vi a Bernardo en la calle esperando, afuera de su casa, y eso me enfureció aún más. Luego vi a Lupita acompañarla junto a su madre hasta que finalmente... ¡puf! Se fue. Ya no existía más. Decía que ella hubiera sabido, que en lo más profundo de su ser hubiera sabido que fui yo. Y no pude evitar reírme. Creo que Lupita me volteó a ver, pero en la oscuridad no sé si logró reconocerme. Cuando volví a casa me encontré a mi papá, sentado frente al sillón, frente a la tele. Estaba frío. Había muerto horas antes y algo me hizo saber que era mi culpa, que era parte de lo que me había tocado dar, aunque nunca me lo preguntaron. Esa es la cuestión con él, con... Puedes ofrecerle algo por sus favores, pero al final, él va a tomar lo que considere justo. La tlapalería cerró. Ni siquiera sé qué pasó con ella. La casa se llenó de esa peste. La muerta ya no se fue. Al contrario, fueron llegando otros. Cada que yo iba al panteón, cada que hacía algo allá, llegaba uno. Y casi todos se quedaban ahí. Yo ya salía casi solo en la noche. En el día me daba miedo que me viera Bernardo, que vieran lo que me había convertido. Y la piel se me fue secando. En el brazo me salieron esas escamas extrañas como las de aquella chica. Recuerdo bien cuando una amiga de la mamá de Lupita tocó a mi puerta. No sé por qué me buscó. No sé qué conocía de mí y yo no sabía qué quería, pero ella iba decidida.
Me dijo que su novio se estaba viendo con una mujer. Ella era divorciada, había perdido a su marido por una mujer más joven y no iba a permitir que le sucediera una segunda vez. Me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer. Me dijo que le pidiera lo que yo quisiera, que ella lo iba a pagar. Yo no podía dejar de reírme. No tenía idea de cómo hacer lo que me pedía, pero sabía que sería algo muy sencillo. A fin de cuentas, había logrado ya cosas mucho más complicadas para mí. Así que fui al cementerio, a buscarlas, a ellas que me enseñaban todo. Ahí entendí lo que implicaba realmente un amarre, cuando se hace de verdad. Ahí supe que el amor, ya sea en las familias, el amor de amigos, el amor de pareja, no se puede crear. No hay forma de crear lo que no existe, ni revivir lo que murió. Había forma de llevar a cabo lo que me pedía la señora, claro, pero no iba a ser real. Así que hablé con la mujer y se lo hice saber. Le expliqué que sí, que podía ser que su pareja se quedara a su lado, pero ella siempre iba a saber que él no quería estar con ella, que si él pudiera, ya estaría con alguien más, que supiera, que estuviera consciente de que siempre iba a saber que él prefería estar con otra y simplemente estaba ahí porque no podía irse, como un pájaro enjaulado, que nunca más iba a saber si la amaba realmente o estaba ahí simplemente por no poder irse. Le dije que ya no era suyo, que ya nunca lo sería, pero que ella decidiera si quería conservarlo aún así. Me sorprendió. Me respondió que no quería tenerlo así, pero que si no era suyo, no quería que fuera de nadie. Me dijo que tampoco quería que aquella mujer que se lo estaba robando, aquella a la que él deseaba, lograra ser feliz, que no lo fuera nunca más en la vida. Y yo hice el trabajo, hice lo que me pidió, hice absolutamente todo y fui testigo de cómo se volvía realidad aquello por lo que pedía. Y después de esta mujer llegó alguien más, y alguien más, y alguien más, cada vez pidiendo cosas más fuertes, cada vez dispuestos a dar más, a entregar lo que fuera necesario para lograr lo que querían. Fui dándome cuenta de que ustedes, como los que escuchan, no son tan diferentes de las brujas. Si tuvieran la posibilidad de pedir algo, lo que fuera, con tal de satisfacer sus más profundos deseos de venganza, muchos de ustedes lo tomarían. Me di cuenta que la gente está dispuesta a dar más por odio que por amor. Los años fueron pasando. Mi piel se fue marchitando. Contrario a lo que algunos cuentan de esa juventud eterna de las brujas, no es así. Al contrario, aquello a lo que me he entregado me ha ido chupando la vida. Sé que aparento tener un par de décadas más de las que tengo. Cuando salgo de día siempre escucho los comentarios de los niños. Ahí va la bruja. A veces los ignoro, sobre todo si les huelo ese aroma dulce del miedo. Pero en otras ocasiones, basta una mirada para provocarles que se arrepientan. Y me aseguro de que cuando eso suceda, me recuerden. Puedo ir a verlos. ¿Alguna vez han soñado que se desprenden de su cuerpo? Eso existe, y las personas como yo podemos controlarlo. Podemos hacerlo cada noche. Podemos ir a ver a quien nos importa. Podemos ir a ver que los trabajos que hemos hecho avancen como debe ser. Podemos ir a ver cómo van los muertos. He observado niños desde sus ventanas. Tarde o temprano todos tienen miedo. Algunas casas apestan a él. Cuando hay fantasmas, cuando hay violencia, cuando hay dolor, las casas huelen a miedo. Nos van a ver cerca de ellas. Y no todas vestimos de negro. Hay brujas que te ven con una sonrisa en el rostro, que se visten como si fueran saliendo de la iglesia, que te dan los buenos días, que te dicen que te quieren.
Hay brujas que te dicen que Dios te bendiga. Somos más normales de lo que creen. No volamos, no me convierto en bolas de fuego, ni dejo mis piernas para convertirme en animal. Simplemente tenemos contacto directo con el mundo de los muertos. Hablamos con... Tenemos forma de usar ese mundo espiritual como quien ha aprendido a manipular un metal para convertirlo en una espada. Solo somos un herrero que tiene que meter las manos al metal ardiendo. ¿Saben? Fue en el tianguis, a unos pasos de aquel puesto donde comenzó todo, que noté que la chica de un local escuchaba algo sobre brujas. No pude evitar quedarme un momento para escuchar lo que me hizo sonreír por lo equivocada que estaba la historia, al menos de lo que yo soy. La chica del puesto tenía miedo, lo podía sentir, sabía que era yo, y simplemente le pregunté qué estaba escuchando. Me dijo que historias de brujas, tus historias, Uriel. Desde entonces estoy aquí. Les dije que en muchas cosas somos normales. Vemos la televisión, las telenovelas, tenemos internet, tenemos Facebook. Yo estoy en su grupo, leyendo, observando. Hay gente que apesta a miedo, incluso sin haberla visto en persona. Y hay muchos charlatanes también, cada vez más. Yo me siento cada vez más cansada. Cada vez hay más muertos aquí conmigo. Cada vez mi cuerpo se va debilitando por cada cosa que doy a cambio de lo que pido. A veces, por la noche, me subo con mucho trabajo a los techos, nada más para observar a la gente que pasa. Me gusta cuando voltean a verme. Me gusta ver cómo salen corriendo. Cada vez me dejo ver más por las noches. Cualquier cosa es mejor que quedarme acostada y que se me suba el muerto, porque cada vez que pasa, hay más de ellos cerca de mí, picándome las costillas, pellizcando mi piel como si quisieran atravesarla, como si quisieran alimentarse de mi carne. Y siento que en cualquier momento lo van a lograr. Actualmente ya solo dejo de sentir dolor cuando me desprendo de mi cuerpo, pero cada vez lo puedo hacer menos, por menos tiempo. Cada vez puedo alejarme menos. Mi historia sé que no va a dar mucho miedo. No se trata de eso. Pero antes de irme por completo, de este mundo, de esta vida, la quería compartir con ustedes. Todos los detalles que consideres no deberían conocerse, por favor, omítelos. Tienes mi autorización. He subrayado en este correo las cosas que por favor te pido que no ocultes. Esa es la única condición que pido para contar esta historia. Diles mi nombre a todos. Verónica, no cambies el nombre de Bernardo. Quiero que sepa, si alguna vez llega a escuchar, que yo fui. No cambies el nombre de Lupita, porque ella reconocería esta historia. Quiero que sepa que yo lo hice, lo de su amiga. Sí, que yo lo hice. Y bueno, el miedo se puede oler. ¿Recuerdas que te lo dije? ¿Recuerdas ese olor dulzón que mencioné? El miedo se huele desde muy lejos. Déjeme olerlo un poquito, solo un poquito, antes de partir. Hoy se les va a subir el muerto. Quiero que sepan que pueden seguir creyendo esa explicación de la parálisis del sueño, pero sepan que solo explica la mitad. Lo que nadie te dice es a dónde puedes llegar con tu cerebro dormido, lo que puedes ver, lo que puedes sentir que sí está ahí, que simplemente no puedes ver en un estado despierto. Hoy, les repito, hoy se les va a subir el muerto. Quizás yo voy a estar ahí, alimentándome un poco antes de irme. Quizás va a ser algo mucho peor que yo, pero ténganlo por seguro, no van a estar solos.